El día de hoy les voy a hablar de uno de los alimentos que hemos estado estudiando en los últimos años, el consumo de aceite y la proteína de soya y su efecto en la salud. Ven ustedes que el frijol de soya, conocido también como Glycine Max, es una leguminosa, pero también se considera una oleaginosa por su cantidad de grasa que tiene. Vean ustedes que es una de las leguminosas con mayor contenido de proteína, tiene 35% de proteína. Los alimentos que más se utilizaban, tenemos alimentos tradicionales como el tofu, el miso y el tempe, que generalmente se consumían en los países orientales. Sin embargo, ya después llega la segunda generación de productos de soya y se empiezan a incorporar los aislados de proteína, los concentrados de proteína, la harina de soya, en fórmulas infantiles, ¿no? Con respecto a la grasa, no teníamos tanta información. Sabíamos que era una buena fuente de grasa, tenía 61% de ácidos grasos poliinsaturados, 24% de ácidos grasos monosaturados y 15% de grasas saturadas. Entonces, es interesante porque tiene la combinación de dos tipos de ácidos grasos, los monosaturados y los poliinsaturados. Generalmente todas las semillitas tienen ácidos grasos saturados en pocas concentraciones, pero tienen poco. Con respecto a los carbohidratos, pues tiene aproximadamente 30% de hidratos de carbono, 15% carbohidratos solubles, la sacarosa, la estaquiosa, la rafinosa, y 15% de carbohidratos no insolubles, que es fibra dietaria. Y también algo que hemos estudiado en los últimos años son los compuestos bioactivos. Los compuestos bioactivos no los vemos, están en muy pequeñas concentraciones y en este caso los compuestos bioactivos de la soya son las isoflavonas, que tienen genisteína, gliceteína y dalceína, que también tienen un efecto benéfico para la salud, disminuyendo la resistencia a la insulina. Entonces vamos a hablar un poquito del aceite de soya y por qué quisimos estudiar el aceite de soya. Fíjense que en el mundo hubo una sobreproducción de aceite de coco y de repente todo el mundo quería ponerle aceite de coco. ¿Por qué? Porque el aceite de coco es muy barato. Estados Unidos compró una gran cantidad y se le empezó a poner a casi a todos los alimentos. Sin embargo, pues no se estaban dando cuenta de que la composición del aceite de coco es casi el 90 al 95% de grasa saturada. Entonces aquí yo lo que quería hacer es comparar los tres tipos de aceite. El aceite de oliva, que es el que más conocemos, que tiene muchos efectos benéficos para la salud, que tiene bastante cantidad de ácido oleico y también tiene ácidos grasos poliinsaturados y un poquito de monosaturados. El aceite de oliva, que tiene principalmente poliinsaturados, también tiene monosaturados y también tiene saturados. Y el aceite de coco, que ese no lo habíamos estudiado mucho. Sin embargo, vean ustedes que tiene aproximadamente el 90% de grasa saturada. Y entonces estas serán unas tres buenas combinaciones para estudiar. ¿Por qué son importantes los ácidos grasos poliinsaturados? Vean ustedes que los ácidos linolénico y linoleico no se producen en el cuerpo, por lo que deben de ser consumidos en la dieta. ¿Por qué son importantes estos ácidos grasos? Porque el ácido linoleico y linolénico que están aquí son precursores de ácidos grasos de cadena larga, como el ácido araquidónico y el ácido eicosapentaenoico, el ácido docosahexaenoico. Entonces, por eso es importante que nosotros los comamos en la dieta. Y de repente también se puso de moda consumir el salmón. Y fíjense que el salmón no se da en México y el salmón que consumimos es el de Chile, el de Noruega o el de Canadá. Entonces aquí yo me preguntaba cómo lo hicieron nuestros antepasados para llenar estos requerimientos de EPA y DH, que es tan importante para el cerebro, si no se daba el salmón. Entonces, probablemente las semillas jugaban un papel muy importante, porque las semillitas tienen ácidos grasos como el linolénico o linoleico, y que estos van a ser precursores de esos ácidos grasos de cadena más larga. Por eso es importante para el desarrollo del cerebro. Hay también que estar conscientes que la cantidad de EPA y DHA no es lo mismo
en estos pescados de aguas profundas que en las semillas. En los pescados de aguas profundas sí es muy, muy grande la cantidad, pero a lo mejor nuestro cerebro no necesita tan grandes concentraciones de estos ácidos grasos de cadena larga. Ahora, pues entonces empezamos a hacer un estudio probando estos tres tipos de aceite. Aquí lo que hicimos, probar, esto fue un modelo en ratitas, la recomendación de aceite en los roedores, que es el 7%, es una recomendación dada por el American Institute of Nutrition, y 21%, que son 3 veces las recomendaciones de la grasa. Entonces, vean qué interesante. El grupo que fue alimentado con aceite de soya gana menos peso que el alimentado con aceite de oliva y que el aceite de coco. Entonces, es muy interesante. Sin embargo, vean que cuando ya comemos un exceso de cualquier tipo de aceite, estos cambios ya vienen siendo diferentes. Por eso es muy importante que consumamos el aceite en la cantidad recomendada, que es de un 20 a un 30% de la dieta, que esto equivale a 15, 20 mililitros de aceite o 4 a 5 cucharaditas. Y ahorita van a ver también por qué les digo esto. Entonces, una de las preguntas que nos hicimos aquí, ¿el tipo de aceite tiene un efecto en la microbiota intestinal? Vamos a ver un poquito qué es la microbiota. La microbiota se refiere a la población de microorganismos que colonizan un medio ambiente específico. Esto pueden ser bacterias, hongos, arqueas, virus o protozoarios. Tenemos microbiota en diferentes partes del cuerpo. Tenemos nasal, oral, de la piel, gastrointestinal, urogenital. Nosotros a la que nos hemos enfocado es a la gastrointestinal, porque es a la que tiene que ver generalmente con casi todo lo que comemos. Ahora, ¿qué información nos dan los microorganismos en el intestino? Vean ustedes que el estándar de oro era el cultivo de microorganismos. De repente ustedes tenían una infección de la garganta, les hacían un exudado faríngeo, lo cultivaban, con eso podíamos ver qué tipo de bacteria es, su fenotipo, podemos secuenciar el DNA. Sin embargo, de las 1,000 especies bacterianas que tiene, solamente el 30% de estas bacterias son cultivables. Sin embargo, cuando ya llega la tecnología de nueva generación, empezamos a secuenciar los genes de todas las bacterias. Fíjense, esto es muy interesante. Y podemos secuenciar este gen que se llama el 16S ribosomal, este gen que se encuentra en todas las bacterias. Esto es una región que tienen todas las bacterias y aparte, a partir de cuando termine este gen, hay otras regiones que son específicas para cada bacteria. Entonces, de esta manera, nosotros podemos decir que se trata de una bacteria determinada. La microbiota se define como la comunidad microbiana que habita un medio ambiente específico. Esto es caro. Sin embargo, también existe el microbioma y hay que tener mucha precaución porque de repente oigo que la gente dice que está estudiando el microbioma cuando realmente está estudiando microbiota. ¿Cuál es la diferencia? Que el microbioma estudia todos los genes de cada una de las bacterias, todos. Aquí nada más se estudia una región que nos da el tipo de bacteria, pero aquí yo podemos saber todos los genes de todas las bacterias. El metagenoma, entonces este ya me va a decir los genes de todas las bacterias y de los genes del huésped. Y el metatranscriptoma, pues me va a decir estos genes que tienen todas estas bacterias, qué genes están expresando, que también es muy interesante. Ahora, fíjense que también de repente se puso de moda la microbiota y pensaban que solamente los yogur tenían un efecto en la microbiota. Sin embargo, no. Hemos visto que los hidratos de carbono complejos, el tipo de proteína, los almidones resistentes, los edulcorantes, el tipo de aceite, también alimentos naturales, todos estos pueden modificar la microbiota. Entonces, una de las preguntas que me hacía yo, el tipo de aceite puede tener un efecto en la microbiota. Entonces, vamos a ver aquí, se ve un poquito complicada esta gráfica, que sí, los que realmente nos dedicamos al estudio de la microbiota hemos tenido que aprender un poquito más de bioinformática y de ver qué es lo que nos dice cada una de las gráficas. Por ejemplo, estas gráficas del índice de Shannon nos hablan de la diversidad. Por ejemplo, este es el grupo que consumió 7% de aceite de soya. Y vean que es el que mayor diversidad tiene en la microbiota. ¿Esto qué quiere decir? A mayor diversidad generalmente significa
que tenemos gran variedad de bacterias y eso es bueno para nuestra microbiota. Sin embargo, cuando yo consumo más aceite, empieza a bajar la diversidad. Y vean que la diversidad del aceite de oliva o el aceite de coco es significativamente menor que la del aceite de soya. Sin embargo, también si yo consumo más del aceite de oliva o el aceite de coco, esta diversidad disminuye. Otra de las gráficas aquí, estas son gráficas de componentes principales que nos hablan de qué tan similares o disimilares son las microbiotas. Esto es muy importante. No quiere decir que sean buenas o sean malas, sino que nos dice qué tan similares o disimilares son. Por ejemplo, vean ustedes aquí que la microbiota de los grupos que consumieron 7% de aceite es diferente de la que consumieron más el 21% de soya. Pero vean que la microbiota del grupo que consumió aceite de coco es muy diferente que, por ejemplo, también la microbiota del grupo de aceite de oliva. Entonces, esto nos habla solamente de que las microbiotas son diferentes. Cuando nos vemos a nivel de filum, vemos aquí los principales grupos bacterianos que son principalmente bacteroides y firmicutes. Y vean que pues, es muy parecido las relaciones que se encuentran aquí. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención es que el grupo que había sido alimentado con aceite de soya tenía verrucomicrobio. Esta bacteria es muy interesante. Ya cuando nos vamos a género, perdón, ya vemos que ese género de la verrucomicrobia se llama Akkermansia. Y ya cuando nos vamos a especie, nos habla que el consumo de aceite de soya aumenta la abundancia relativa de Akkermansia mucinifila. ¿Y por qué? Eso me llamó mucho la atención y me agradó mucho porque Akkermansia mucinifila está asociado con una mayor sensibilidad a la insulina. Entonces es muy bueno. Y aquí hay otras bacterias, aquí hay un grupo de bacterias que se modifican con el aceite de oliva o con el aceite de coco. Sin embargo, cuando yo consumo más de los tres tipos de aceite, nuestra microbiota va a cambiar, pero vean ustedes, aquí aunque se consuma 21% de, perdón, de aceite de soya, hay otra bacteria que es Faecalibacterium plasnici, que es una bacteria que está involucrada en como con propiedades antiinflamatorias en el aceite de soya. Entonces, otra de las cosas que hemos visto, acuérdense que nosotros estudiamos ya la nutrigenómica casi como por 25 años y nos gusta estudiar qué está pasando, cómo es que algún nutrimento puede regular nuestros genes, ¿no? Entonces vean que cuando nosotros consumimos ácidos grasos, pues estos van a entrar al interior de la célula y van a unirse a estos factores de transcripción que los factores de transcripción, desde el punto de vista de nutrición, son los sensores de los nutrimentos en el interior de la célula. Lo que comemos se puede considerar como señales y quien los capta son estos sensores que son denominados factores de transcripción. Y estos factores de transcripción pues van a regular diferentes genes, los 25,000 genes que tenemos nosotros en nuestro ADN, y esto va a hacer que tengamos un equilibrio entre la salud y la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa si yo quito un factor de transcripción? La regulación puede tener un efecto en la microbiota intestinal. Sabemos que los ácidos grasos, por ejemplo, del aceite de soya, regulan este factor de transcripción PPAR-alfa. Entonces aquí utilizamos animalitos que se llaman knockouts, porque se les quita ese gen knockout de PPAR-alfa, y vean que lo que pasa en estos animalitos que son knockout para PPAR-alfa, la microbiota ya se altera completamente, mientras que en los wild type, en los animalitos normales, vean, aquí yo puedo ver una diferencia entre el aceite de soya al 7% y al 21%, entre el coco, entre el oliva, yo puedo ver que las microbiotas son diferentes, pero los wild type no, digo, los knockout no, queriendo decir que este es el factor de transcripción que es regulado por los ácidos grasos poliinsaturados. Ahora, si se recuerdan, les había dicho que había aparecido una bacteria que era Akkermansia mucinifila, que está asociado con una mejor sensibilidad a la insulina. Entonces yo quería ver si realmente los animalitos que habían consumido el aceite de soya eran más sensibles que los de aceite de coco o los de oliva.
Y se hacen aquí curvas de tolerancia a la glucosa y vean en efecto, el consumo de soya hace que el área bajo la curva sea menor que la del aceite de oliva o el aceite de coco. Y que también cuando hacemos la prueba de sensibilidad de la insulina, vemos que los que consumieron aceite de soya rápidamente responden a la acción de insulina y empiezan a bajar las concentraciones de glucosa más rápido. Entonces es una buena noticia para el aceite de soya. Aquí ya más sofisticados, pues queremos ver aquí los mecanismos de acción. Vean qué pasa con la insulina cuando se une a su receptor eh, a través de esta vía de señalización AKT, pues hace que se estimulen estas vacuolas que tienen a los receptores de la glucosa, los GLUT4, lo llevan hacia el exterior y de esta manera puede entrar la insulina, la glucosa. Entonces, por ejemplo, vemos que los de aceite de soya son más sensibles a la acción de la insulina. También aquí lo vemos con el AKT, los que son menos sensibles son los animalitos que fueron alimentados con aceite de coco. Ahora, ¿qué pasa cuando nos excedemos de las recomendaciones del consumo de grasa? Ven ustedes que cuando hay un desequilibrio en la microbiota, cuando existe obesidad, pues aparecen unas bacterias gram negativas y se ocasiona un desequilibrio en la microbiota intestinal. Estas bacterias gram negativas tienen en su pared celular un lipopolisacárido. Y entonces este es el responsable desde el que desencadena la inflamación de bajo grado. Este se une a los TOIL receptor 4, ocasionando endotoxemia metabólica o llamada inflamación de bajo grado. También este lipopolisacárido a través de otra vía de MIR88, activando este factor de transcripción NF-κB, produce citocinas proinflamatorias. Entonces, esto es lo que desencadena este lipopolisacárido. Entonces, lo que queríamos medir aquí, ¿cómo estaba este lipopolisacárido? Vean que con el aceite de soya casi no hay lipopolisacárido, con el aceite de oliva tampoco, pero ya con el aceite de coco empieza a aumentar cuando se consume a las concentraciones adecuadas. Cuando ya consumes 3 veces, vean que aumenta la inflamación, pero muy poquito, igual con el aceite de oliva, pero vean ustedes aquí que con el aceite de coco y este lipopolisacárido alcanza hasta 1600 nanogramos por mililitro. Entonces, por eso es muy importante que nosotros consumamos las concentraciones adecuadas de aceites. Ahora, una de las cosas que hacen también los ácidos grasos es regular la actividad de la mitocondria. Fíjense que la mitocondria es muy importante porque la función de la mitocondria es crear energía para impulsar la función celular de casi todos los procesos biológicos. Entonces, de esta manera, pues al producir ATP, pues yo gasto más energía y no gano tanto peso. Entonces, yo quería ver cómo estaba la función de la mitocondria. Entonces, aquí medimos nosotros, pusimos los hepatocitos de animalitos que habían consumido diferentes tipos de aceite. Vean, aquí está el aceite de soya, el aceite de oliva y el aceite de coco. Y esto que nos dice que la actividad mitocondrial es mayor en el aceite de soya que el aceite de oliva y que el aceite de coco. Entonces es muy interesante que como también los tipos de ácidos grasos que constituyen estos aceites tienen un efecto muy importante en la mitocondria. Otras cosas que hicimos también es tomamos unas muestras de hígado, hicimos cortes histológicos para ver cómo estaba el hígado. Vean, con el aceite de soya el hígado está muy bonito, con el aceite de oliva también, pero vean ustedes con el aceite de coco, ya se encuentran todas estas vacuolas lipídicas que nos habla de que hay esta esteatosis hepática o lo que se llama hígado graso. Entonces, por eso es importante que limitemos el consumo de aceites tropicales como el aceite de palma o el aceite de coco. Sin embargo, cuando ya consumimos más de la recomendación de cualquier tipo de aceite, ya se ocasiona esteatosis hepática. Entonces, hay que consumir para mantener el efecto benéfico del aceite, consumirlos en las concentraciones adecuadas. Entonces, vean cuáles son las conclusiones de estos aceites. El de oliva y el de aceite de soya. El aceite de soya tiene ácidos grasos poliinsaturados y monosaturados, el aceite de oliva principalmente monosaturados.
Los dos aumentan la oxidación en el hígado, eso es bueno, eh, y también tiene un efecto importante en la microbiota intestinal. Con el aceite de soya aumenta la diversidad bacteriana, disminuye el lipopolisacárido igual que con el aceite de oliva, aumenta quermancia mucinífila con el aceite de soya y aumenta la sensibilidad a la insulina, mientras que el aceite de coco tiene 95% de grasa saturada, ocasiona esteatosis hepática, baja diversidad bacteriana, aumento del lipopolisacárido, baja sensibilidad a la insulina, aumenta la lipogénesis y disminuye la función mitocondrial. Entonces, por último, les voy a hablar un poquito acerca de la proteína de soya. Como ustedes saben, nosotros hemos trabajado con la proteína de soya ya casi 25 años y seguimos estudiándolo porque vemos efectos muy interesantes. Ahorita estamos haciendo un estudio sobre el efecto del tipo de proteína durante el envejecimiento. Pero mientras les voy a contar de lo que hemos encontrado, esta proteína de soya, tanto por su patrón de aminoácidos como sus isoflavonos. Recuerden que las isoflavonos son compuestos bioactivos que se encuentran en cantidades muy pequeñas que pueden tener un efecto importante en la salud. La que más hemos estudiado es la genisteína y esta aumenta la oxidación de ácidos grasos en el músculo, disminuyendo la resistencia a la insulina. Esto es muy importante en las personas que tienen síndrome metabólico o diabetes. Por otro lado, sabemos que tanto el patrón de aminoácidos como las isoflavonas tienen un efecto importante en el páncreas, secretando menos concentraciones de insulina, disminuyendo este factor de transcripción. Acuérdense que los factores de transcripción son los sensores de los nutrimentos en el interior de la célula. Este en particular regula todas las enzimas involucradas en la síntesis de ácidos grasos. Vemos que con el consumo de proteína de soya disminuye la síntesis de estas enzimas que sintetizan ácidos grasos y disminuyen las concentraciones de triglicéridos y la formación de hígado graso. Esto porque es muy importante. Recuerden que aproximadamente del 50 al 70% de las personas que tienen sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico presentan hígado graso y que un cambio en el tipo de proteína podría ayudar a disminuir la formación de este hígado graso. Otro de los estudios que ya se han hecho, hicieron ya desde hace mucho tiempo, la calidad de la proteína. La calidad de la proteína de soya es 1, similar a la de la leche, la caseína. Tienen diferentes proporciones de aminoácidos, que eso es interesante, pero tienen la misma calidad. Vean ustedes aquí cuando se compararon el aislado de la proteína de soya, la caseína y la clara de huevo, vean que estas tres proteínas tienen la máxima calificación, que es una calificación igual a 1, que la ganancia de peso es igual cuando se consumen proteínas de origen vegetal o animal, pero la proteína de origen vegetal debe de ser de buena calidad como la de la proteína de soya. Otra de las cosas que hemos encontrado aquí es que ya se sabía como desde los 60, 70 que los aminoácidos limitantes de las leguminosas eran la metionina. Sin embargo, hasta ahora estamos entendiendo el beneficio de que existe esta limitante de este aminoácido porque la metionina es el precursor de la homocisteína y si hay mucha metionina y mucha homocisteína, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero vean aquí cómo está la homocisteína en diferentes proteínas de origen vegetal, frijol negro, tenemos aquí chícharo, espirulina, maíz, este, proteína de soya, todos tienen bajas concentraciones de homocisteína en comparación con la caseína. Ahora también sabemos que las bebidas de leche, o yo la conozco como leche de soya, que tengan al menos 6 gramos de proteína en una porción de 200 a 250 mililitros es buena opción de proteína y que estas leches de soya o bebidas de soya tienen un índice glucémico bajo, que quiere decir que cuando yo la tome no me va a aumentar tanto las concentraciones de glucosa ni de insulina. Ahora, esto es muy interesante, hemos metido nosotros a la proteína de soya en diferentes intervenciones que ya hacemos con los sujetos aquí en el instituto y vamos a ver rápidamente el efecto que tiene la proteína de soya en el control de la diabetes. Aquí hicimos un estudio muy interesante
en el cual les dimos a unos sujetos normales y con diabetes. Entonces vamos a ver primero qué pasa con los sujetos normales. Cuando yo me como mi desayuno alto en hidratos de carbono, vean que rápidamente al minuto 30 empiezan a aumentar las concentraciones de glucosa y ya empiezan a bajar. Sin embargo, cuando yo doy un desayuno alto en proteína de soya que constaba de 2 hamburguesitas de texturizado de soya y un vaso de leche de soya, vean que los picos postprandiales de glucosa son significativamente menores. Esto en los sujetos normales, esto es muy interesante. Entonces, la idea aquí, mi pregunta era, ¿cómo está esto con los sujetos que tienen diabetes tipo 2? Vean, esta es una curva típica de los sujetos con diabetes tipo 2. Empiezan las concentraciones de glucosa por arriba de 100. Vean ustedes hasta dónde llega la glucosa y baja. Sin embargo, cuando les dimos a estos sujetos este desayuno de 2 hamburguesitas de texturizado de soya con un vaso de leche de soya, vean cuánto bajaron las concentraciones de como 50 miligramos por decilitro, bajaron las concentraciones de glucosa en los pacientes con diabetes tipo 2. Esto es muy importante para el control del paciente con diabetes tipo 2. El Grupo Europeo de Políticas sobre Diabetes recomienda que la glucosa en sangre sea menos de 135 miligramos de decilitro para reducir el riesgo arterial y menos de 160 miligramos de decilitro para reducir el riesgo microvascular. Y vean ustedes aquí que el consumo de proteína de soya disminuye de los 160 y también de los 135, disminuyendo el riesgo de arterial y de riesgo microvascular. Entonces, otro de los experimentos que hicimos es cómo estaba la recuperación nutricia con la proteína de soya. Fíjense que aquí yo tenía siempre la duda, a un individuo lo podemos recuperar de la misma manera con proteína de origen animal que vegetal. Entonces aquí utilizamos un modelo de desnutrición, nutrimos a estos animalitos, ya después de 20 días los empezamos a recuperar con diferentes tipos de proteína, con 20% de caseína, que es el estándar, ven aquí, pero la proteína de soya también está acá. Y cuando yo mezclo proteína de frijol con maíz, también. Cuando yo mezclo proteína de soya con maíz, también. Entonces vean ustedes que la proteína de soya o en combinación con otra proteína de origen vegetal pueden ser buenas opciones para la recuperación nutricia. Entonces, como conclusiones, debemos de considerar como una opción a la proteína de soya en la dieta. Se recomienda el consumo de bebidas de soya que contengan al menos 6 gramos de proteína de soya por una porción de 200 a 250 mililitros por su índice glucémico bajo. El consumo de aceite, las concentraciones recomendadas aumentan la abundancia de Akkermansia muciniphila, mejorando la sensibilidad a la insulina. Entonces ya conocemos ahorita un poquito más de las propiedades que tiene este, este frijolito de soya, tanto por su proteína como su cantidad de grasa. Creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su valiosa presentación. ¿Le puedo hacer algunas preguntas? Sí, ¿cómo no? Mire, mencionaba algunas otras proteínas vegetales como el chícharo y el frijol. ¿Estas, usted tiene conocimiento si tienen el mismo efecto que la soya o cuál sería Pues el... fíjate que es muy interesante porque la proteína la proteína de chícharo es también una proteína de buena calidad, pero no tiene las mismas propiedades que el frijolito de soya. Necesitaríamos estudiar un poquito más crecen a la misma velocidad, eso sí te puedo decir, pero no conocemos mucho acerca del mecanismo de acción de la proteína del chícharo. Con respecto a la del frijol, pues sí, mucha gente nos decía, oigan, pues en México no se consume mucho la proteína de soya. Creo que yo soy la única en el Distrito Federal que consume proteína de soya. Pero es muy buena opción. Sin embargo, el frijol no tiene la misma calidad de proteína que el frijol de soya. Fíjense que el frijol de soya tiene una calificación química de 1,
pero el frijol tiene una calificación química de como de 0.8. Entonces, son diferentes. Los frijoles tienen almidones resistentes que también tienen un efecto en la microbiota intestinal, como su nombre lo dicen, almidones resistentes porque resisten la digestión y se empiezan a metabolizar en el colon y tienen otro efecto en la microbiota, mejoran la permeabilidad intestinal y entonces pareciera que todas estas proteínas de origen vegetal van a tener diferentes efectos. ¿Por qué? Porque una es por el color, el frijol negro nos habla de antocianinas, de estos compuestos fenólicos, otros tienen otras semillitas, otros frijoles tienen más fibra soluble, otros menos, entonces no podemos decir que todas se comporten de la misma manera, porque todos van a tener diferentes compuestos que estos van a tener un efecto importante en la microbiota intestinal. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Y hablando ahora un poco del tema de aceites vegetales, nos han preguntado en ocasiones, por ejemplo, por el aceite de cacahuate o el de aguacate, al ser aceites vegetales, ¿cómo? Sí, esa es una muy interesante pregunta. Me gustaría mucho poder estudiar esos aceites de cacahuate y el de aguacate. El de aguacate podemos decir que es el equivalente a nuestro aceite de oliva en México, con la ventaja de que tiene más vitamina E, también tiene fibra soluble. Entonces, desgraciadamente no lo hemos estudiado. Yo creo que de seguro va a tener un efecto importante en la salud y en la microbiota intestinal. El cacahuate también es principalmente ácidos grasos monosaturados, entonces probablemente también tenga un efecto importante en la salud. No sé qué tan caro sea hacer un aceite de soya, un aceite de soya, un aceite de aguacate o de cacahuate, pero yo creo que sería muy interesante poder estudiar estos tipos de aceites. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Hay alguna recomendación tanto para el aceite, para el consumo del aceite de soya y la proteína al día? Pues miren, basados en las recomendaciones del Food and Drug Administration, se recomienda 25 gramos de proteína de soya al día y el aceite, principalmente por los problemas de obesidad que tiene nuestro país, yo les recomendaría unas 4 cucharaditas de aceite de soya al día. Yo creo que eso lo podemos combinar en la mayor parte de lo que cocinamos, pero sí tenemos que apegarnos mucho a las recomendaciones de aceite debido a estos graves problemas de obesidad que tiene nuestro país. Pero son las mejores opciones, el aceite de soya, el de canola, este, el aceite de oliva, aunque vemos que también es bueno, pues es generalmente más caro y ese generalmente no se utiliza mucho para cocinar, al menos aquí en México. Entonces, esa sería la otra opción, pero el aceite de soya es una muy buena opción. Muchas gracias, doctora. Y en general, ¿hay alguna restricción para el consumo de proteína o de aceite si usted la conoce? Bueno, hemos estado estudiando ahorita el efecto de las diferentes concentraciones de proteína. Hay casos, por ejemplo, en la dieta cetogénica, cuando aumenta la cantidad de proteína, pues parece que tiene un efecto benéfico. Nosotros también estamos viendo que parece también que funciona adecuadamente la mitocondria. Eh, Sin embargo, no sabemos por cuánto tiempo también es conveniente consumir más concentraciones de proteína. Lo que les puedo decir es de que hemos estudiado proteínas de origen animal y vegetal. Las de animal la tenemos que disminuir. Resulta que, por ejemplo, la carne tiene este compuesto carnitina que no los tienen las proteínas de origen vegetal y la carnitina por acción de la microbiota intestinal da lugar a trimetilamina y que después cuando llega al hígado forma óxido trimetilamina que está asociado con la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, cuando damos proteínas de origen vegetal, no vemos este aumento
en el óxido de trimetilamina. Pareciera que es un protector de la enfermedad cardiovascular. Entonces traten actualmente no de reducir por completo, pero sí bajarle a la proteína de origen animal y también pues consuman más proteínas de origen vegetal porque son más amenas con el medio ambiente, ¿no? No se producen tantos gases tipo invernadero, no se gasta tanta agua, no necesita tanto producción de alimento como se necesita para la producción de los ganados. Entonces, hay que estar ahorita conscientes de ir más por una dieta sostenible y saludable. Muchas gracias, doctora, por su valiosa participación. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación, espero que les haya gustado. Sí, muchas gracias.